como ustedes ya habrán visto en la guía, seguimos trabajando exactamente con los mismos ejercicios porque vamos continuando la resolución, agregando ítems de la resolución de los ejercicios. Porque como se han dado cuenta, lo hemos visto, esta es ya la tercera parte eh, de reactivo limitante y todavía nos falta una más, que es de cómo traspasar todo a masa. Entonces vamos a partir con, esta se llama reactivo limitante parte 3. Entonces, en este caso, para esta clase, vamos a continuar con lo que quedamos, que es el reactivo en exceso. En la primera clase, ¿cierto?, trabajamos con la analogía del queque, para que ustedes entendieran un poco el concepto de reactivo limitante, y de ahí lo aplicamos a una reacción química, y vimos que era muy importante el balanceo, la estequiometría de la reacción, porque a partir de los coeficientes estequiométricos que uno ingresa a la reacción química, los utilizamos para establecer las relaciones ideales, y que son con las cuales vamos a trabajar después para determinar tanto el reactivo limitante como después para trabajar con el reactivo en exceso. Entonces, una buena estequiometría es sumamente importante, un buen balanceo, porque si tenemos errores en esa parte, vamos a tener un error de arrastre en todos los cálculos que hacemos a partir de esos valores. Entonces, esa primera clase solamente determinamos las relaciones ideales, ¿cierto?, que se expresaban en forma de cociente. Después, en la clase anterior, vimos cómo a partir de esas relaciones ideales las contrastábamos con las cantidades reales. O sea, las relaciones ideales se contrastan con las cantidades reales que tenemos para cada sustancia, para cada reactante participante en la reacción, con la cantidad de moles, porque las relaciones ideales están expresadas en moles. Por tanto, eso nos obliga a traspasar las cantidades de nuestros reactantes a moles para contrastarlo con estas relaciones ideales y a partir de ello determinar cuál es el reactivo limitante. Y habíamos dicho que el reactivo limitante es aquel que produce la menor cantidad de producto. Y según eso, habíamos definido que para él la reacción que estábamos trabajando era el oxígeno. Y ese reactivo limitante reacciona en su totalidad, se ocupa completamente, y lo que no es reactivo limitante, automáticamente, sean 1, 2 o 3 sustancias o más, queda definido como reactivo en exceso. ¿Y qué es el reactivo en exceso? Todo aquel que no ha sido definido como el reactivo limitante. Entonces, si no es el reactivo limitante, automáticamente es reactivo en exceso. Y se caracteriza porque no reacciona en su totalidad. Solo se utiliza una parte de este reactivo en exceso y otra que va a quedar sin ocupar, sin reaccionar. Entonces hoy día en la primera parte vamos a aprender cómo determinar cuánto es la cantidad de reactivo en exceso que ocupamos en nuestra reacción y cuánto es la cantidad de reactivo en exceso que no vamos a ocupar. Entonces hoy día vamos a trabajar en la primera parte solo con el reactivo en exceso. Entonces seguimos trabajando con nuestra misma reacción, ¿cierto?, que era amoníaco, 4 moles de amoníaco más 7 moles de oxígeno, y se producían 4 moles de dióxido de nitrógeno y 6 moles de agua. Y para eso habíamos definido las siguientes relaciones ideales. Para el nitrógeno, ¿cierto?, para producir el primer producto usábamos 4 moles, y para producir el segundo producto, que eran 6 moles, también usábamos los mismos 4 moles. Y para el oxígeno, para el primer producto era una relación de 4 es a 7, y para el agua se producían 6 moles de agua a partir de los mismos 7 moles de oxígeno. Ahora nos vamos a concentrar exclusivamente en las relaciones ideales del amoníaco, del NH3. ¿Y por qué solamente de él? Porque el amoníaco es el reactivo en exceso. Y con ese vamos a trabajar hoy. Entonces son estas relaciones ideales las que tenemos que rescatar, que las definimos en la primera clase de reactivo limitante. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Para determinar cuánto vamos a ocupar, tenemos que contrastar el reactivo en exceso con cada producto, con el primer producto, que es el dióxido de nitrógeno, el NO2, y con el segundo producto, que es el agua, el H2O. Y sabemos que lo máximo que podemos generar de estos productos son, para el NO2, 2,35 moles, que es lo que me definió el reactivo limitante. Recuerden que no podemos producir más de lo que el reactivo limitante me dice que puedo generar. Entonces, esta es la cantidad máxima de moles de NO2 que yo voy a producir, 2,35. Entonces tenemos que determinar cuántos moles de NH3 vamos a usar
para producir los 2,35 moles de ese producto que el reactivo limitante está determinando. Y después vamos a tener que hacer lo mismo en el caso del agua. En el caso del agua, el reactivo limitante me dice que puedo producir un máximo de 3,53 moles. Entonces tenemos que determinar cuánto NH3 vamos a necesitar para producir esos 3,53 moles de agua que el reactivo limitante está determinando. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a partir con el primer producto. Dijimos que, según el reactivo limitante, yo puedo producir 2,35 moles de este primer producto. Y aquí tengo la relación ideal que establecimos hace 2 clases. La relación ideal me dice que yo puedo producir 4 moles del primer producto a partir de 4 moles del reactivo en exceso. Entonces, esta misma relación ideal yo la tengo que usar para calcular cuánto reactivo en exceso voy a usar. Pero esta relación ideal para calcular el reactivo en exceso se invierte, se da vuelta. Porque aquí yo quiero determinar cuánto reactivo en exceso necesito para producir un producto. Por esa razón, aquí en la relación, el reactante va arriba. Yo quiero determinar cuánto NH3 necesito para producir una cantidad de producto. Entonces, esta misma relación ideal que establecimos en la primera parte del ejercicio, la utilizamos, pero la invertimos. Queda el reactante arriba y el producto abajo, con las mismas relaciones que sacamos desde la reacción. Entonces, esa relación ideal invertida se multiplica por la cantidad real de moles que voy a generar de ese producto, que es lo que me está definiendo el reactivo limitante. ¿Cuánto da eso? ¿Bien las que están respondiendo? Y si se fijan, como invertimos la relación ideal, me va a quedar acá moles de NO2 partido por moles de NO2, entonces la unidad moles de NO2 se elimina y la respuesta me queda en NH3, que es lo que yo necesito. ¿Cuánto NH3 voy a usar para producir los 2,35 moles? Entonces, para producir 2,35 moles de producto, según lo que define el reactivo limitante, voy a usar 2,35 moles de amoníaco, de NH3. Tenemos cuánto voy a usar para producir el primer producto. Ahora vamos a hacer lo mismo con el segundo producto. Para el segundo producto, ¿cierto? El reactivo limitante me dice que voy a ser capaz de generar un máximo de 3,53 moles. Y aquí tenemos la relación ideal entre ese producto y el reactivo en exceso. Yo idealmente produzco 6 moles de agua a partir de 4 moles de amoníaco. Entonces, recordemos que esta relación ideal la invertimos y me va a quedar 4 moles de amoníaco partido por 6 moles de agua. Y ese valor se multiplica por la cantidad de moles que el reactivo limitante me está diciendo que voy a producir del agua. ¿Cuánto da eso? Bien para las que están respondiendo. Recuerden, 4 lo dividen por 6 y ese resultado lo multiplican por 3,53. ¿Correcto la mayoría de las que están respondiendo? 4 dividido en 6 y ese valor multiplicado por 3,53. Me da 2,35 moles de NH3. ¿Cuánto ocupaba con el primer producto? Vamos a volver atrás. Los mismos 2,35. Entonces, si nos damos cuenta, yo siempre en el cuaderno, cuando estamos desarrollando guías de ejercicio, yo les recomiendo determinar cuánto reactivo en exceso van a ocupar a partir de todos los productos que plantee la reacción. ¿Por qué razón? Porque así comprueban. Pero nos vamos a dar cuenta que yo puedo usar un producto o otro producto y el valor de la cantidad de moles de reactivo en exceso a ocupar va a ser el mismo. Entonces, hacerlo a partir de todos los productos es una forma de comprobar que está correcta el valor inicial. En una evaluación, por una cosa de tiempo, calcúlenlo a partir solamente de un producto, porque saben que independiente que lo hagan con 1, con 2 o con 3 productos, el valor va a ser el mismo, o va a variar muy levemente en decimal. Pero cuando estén trabajando en su cuaderno, háganlo con todos los productos, para que vayan comprobando que el valor está correcto.
Pero si se fijan, lo haga con un producto o con otro, la cantidad a ocupar del reactivo en exceso es la misma, me arroja exactamente lo mismo. 2,35 mol es la cantidad de amoníaco que yo voy a necesitar para producir los 2,35 moles de NO2 y los 3,53 moles de agua, que el reactivo limitante definió en la parte anterior del ejercicio. Entonces tenemos la cantidad de reactivo en exceso que vamos a ocupar, son los 2,35 moles. Ahora vamos a calcular cuánto reactivo en exceso va a quedar sin reaccionar. Ya. ¿Cómo vamos a determinar la cantidad de reactivo en exceso que no vamos a ocupar? Nosotros teníamos una cantidad inicial de amoníaco, y esa cantidad inicial, que definimos en la segunda parte del ejercicio la semana pasada, le vamos a restar la cantidad ocupada de amoníaco, que es la que acabamos nosotros de calcular, que son los 2,35 moles. Entonces, la cantidad inicial de moles de amoníaco que habíamos definido era 3,82, y a esa cantidad le vamos a restar los 2,35 que ahora determinamos que íbamos a ocupar para producir lo que el reactivo limitante está definiendo. Entonces, ¿cuánto reactivo en exceso queda sin reaccionar? Exactamente. 1,47 moles de amoníaco quedan sin reaccionar. Ocupamos 2,35 moles y quedan sin ocuparse 1,47 moles. El rendimiento. ¿Cómo vamos a determinar el rendimiento? ¿Qué tan eficiente fue nuestra reacción en laboratorio o donde la estemos haciendo? Y el rendimiento se define según lo que determina el reactivo limitante. ¿Y cómo vamos a calcular esto? La cantidad de moles reales para un determinado producto se divide por la cantidad de moles ideales que debiesen generarse de ese producto, ¿cierto? Entonces, los moles reales lo calculamos, lo sacamos a partir de la definición del reactivo limitante, y los moles ideales para ese mismo producto los sacamos desde la reacción química. Por eso les decía que la estequiometría, el balanceo es sumamente importante. Y ese resultado lo multiplicamos por 100%. Entonces, para el primer producto, la cantidad de moles reales que se generan según el reactivo limitante son 2,35. Y eso se divide por la cantidad de moles ideales que están en la reacción, que son 4 moles. Y ese resultado se multiplica por 100. Y para el segundo producto, la cantidad de moles reales definidos por el reactivo limitante son 3,53 y se divide por la cantidad de moles ideales que está en la reacción química, que son 6 moles. Y eso por 100. Hagan ese cálculo y díganme solo el valor entero, o eliminen los decimales de la respuesta. ¿Cuánto da? ¿Cuánto es el rendimiento según el primer producto y cuál es el rendimiento según el segundo producto? Si nos vamos al valor exacto, ¿cierto? El primer valor me da 58,75 para el primer producto de rendimiento y el segundo me da 58,83. Si yo me quedo solamente con los enteros, en ambos casos es 58. Se fijan que ocurre exactamente lo mismo que con cuando determinamos la cantidad ocupada del reactivo en exceso. Yo lo haga en función de un producto o lo haga en función de otro, los valores a los que llego son los mismos. Entonces, el ejercicio en el cuaderno les recomiendo que ustedes calculen todo, con ambos productos, con una forma de comprobar, pero se dan cuenta que lo haga con uno o lo haga con el otro, los valores que voy a obtener son exactamente los mismos. Entonces, cuando estamos en situación de evaluación, yo puedo calcular el porcentaje de rendimiento solo a partir de un producto por una cuestión de tiempo. Pero en el cuaderno háganlo con todos los productos para que vayan comprobando y se dan cuenta que los valores son muy cercanos o exactamente iguales.